En cada gimnasio, en cada rincón donde el hierro retumba contra el suelo, existe una tentación, una promesa de fuerza ilimitada, de músculos esculpidos a una velocidad imposible para la naturaleza. Su nombre es conocido en susurros, DECA. Lo llaman el rey silencioso de los esteroides. Una sustancia que, en pocos días, transforma cuerpos. Y en pocos años, destruye vidas. No nació en el gimnasio. Surgió en los laboratorios, diseñado para curar a los frágiles, para devolver esperanza a los enfermos. Pero como toda creación humana, escapó de su propósito original. Lo que empezó como medicina, terminó como moneda de cambio en la cultura de la fuerza y la vanidad. Este es el viaje oscuro del Decadurabolin. De cura a condena, de promesa a tragedia. Una historia que late en silencio en millones de cuerpos, un pacto que muchos firman sin leer la letra pequeña. Hoy, vamos a descifrar su origen, su ascenso y el precio que cobra. Porque cada pinchazo tiene un eco, y ese eco nunca se apaga. La historia del DECA comienza en los años 60. En ese tiempo, la medicina buscaba soluciones para un problema silencioso pero devastador: la pérdida de masa ósea y muscular en personas mayores y enfermos crónicos. Fue en este contexto donde surgió la nandrolona decanoato, un derivado de la testosterona diseñado con una diferencia crucial: un perfil más anabólico que androgénico. En otras palabras, más capacidad de construir tejido sin los mismos niveles de efectos secundarios masculinizantes. Decadurabolin, su nombre comercial más célebre, fue recibido como un avance médico. En hospitales se utilizó para combatir la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas, para fortalecer a pacientes con anemias severas y para ayudar a quienes sufrían pérdidas musculares por enfermedades devastadoras. Para esos pacientes, el DECA representaba esperanza. Huesos más fuertes, recuperación más rápida, menos fragilidad. Los primeros estudios médicos lo presentaban como un fármaco revolucionario, capaz de devolver energía a quienes estaban condenados al deterioro. Durante años fue visto como un aliado, un recurso valioso en manos de doctores que lo administraban con cautela. Nadie sospechaba que, fuera de los hospitales, esa misma sustancia empezaría a recorrer un camino muy distinto, alimentando una obsesión que cambiaría para siempre el mundo del culturismo y el deporte. El paso del Decadurabolin de los hospitales a los gimnasios no fue inmediato, pero era inevitable. En la década de los 70, el culturismo estaba en plena explosión. Jóvenes fascinados por las figuras de Arnold Schwarzenegger, Franco Columbu y otros íconos de la llamada Edad Dorada del culturismo, buscaban desesperadamente fórmulas para alcanzar físicos que parecían imposibles. Los rumores sobre sustancias anabólicas empezaban a recorrer los vestuarios. Se hablaba de inyecciones mágicas que aceleraban el crecimiento muscular y reducían la fatiga. Entre todos los nombres que circulaban, uno comenzó a destacar: DECA. Era apreciado porque, a diferencia de otros compuestos más agresivos, ofrecía ganancias de masa más limpias y con menos efectos androgénicos inmediatos. Para muchos, era el esteroide seguro. En poco tiempo, se convirtió en el favorito de culturistas aficionados y profesionales. No solo en Estados Unidos. Gimnasios en Europa y Latinoamérica empezaron a hablar del DECA como si fuera un secreto revelado. La lógica era simple: si un fármaco podía devolver vitalidad a un anciano frágil, ¿qué podría hacer en el cuerpo de un joven saludable que se mataba entrenando? La respuesta estaba a la vista. Los cuerpos cambiaban a una velocidad inhumana. Músculos densos, recuperaciones casi instantáneas, una sensación de poder que alimentaba la obsesión. El DECA había abandonado su propósito original y había encontrado un nuevo escenario: el templo del hierro, donde la vanidad y la competencia eran combustible suficiente para ignorar cualquier advertencia. La fascinación por el DECA no surgió solo de sus resultados visibles, sino también de su reputación. En comparación con otros esteroides de la época, el DECA era visto como un aliado confiable, casi inofensivo. No producía la misma agresividad de la testosterona en altas dosis, ni el aspecto hinchado que dejaban otros compuestos. Su fama de ser limpio y seguro
lo convirtió en el favorito de novatos y veteranos por igual. Los culturistas lo bautizaron como el constructor silencioso. Semana tras semana, las agujas cargadas con DECA se convertían en rituales ocultos, mientras los músculos crecían con una densidad que parecía esculpida por algo más que el esfuerzo humano. Era habitual combinarlo con otros esteroides en los llamados ciclos, pero incluso en solitario, el DECA ofrecía resultados que parecían milagrosos. Más fuerza, menos dolor articular, recuperación veloz. En los gimnasios se hablaba de él con reverencia. Si quieres volumen real, necesitas DECA, repetían en susurros. El mito creció hasta el punto de que muchos lo consideraban el esteroide base, el pilar de cualquier ciclo serio. Se corrió la voz de que incluso los profesionales más admirados lo utilizaban, reforzando la idea de que era parte del camino inevitable hacia un físico de élite. La línea entre medicina y abuso se borró rápidamente. Lo que había sido diseñado como tratamiento para enfermos crónicos se había convertido en la herramienta secreta de una generación obsesionada con alcanzar la perfección física. El DECA se volvió leyenda, pero esa leyenda llevaba oculta una letra pequeña que pocos quisieron leer. El DECA ofrecía resultados rápidos, y esa era su mayor arma de seducción. Sin embargo, cada transformación inmediata venía acompañada de una sombra. Los primeros efectos secundarios podían aparecer en cuestión de semanas, y aunque muchos los minimizaban, eran la primera señal de un desequilibrio profundo. En el espejo, el cuerpo parecía más grande, más duro, pero la piel comenzaba a revelarse. Brotes de acné, inflamación, brillo graso. El rostro cambiaba, los hombros se llenaban de marcas, recordando que el cuerpo no estaba preparado para tal aceleración. Los entrenamientos se volvían intensos, pero también lo hacía el carácter. Cambios de humor repentinos, irritabilidad, impulsos que desconcertaban tanto al propio usuario como a quienes lo rodeaban. Lo que se describía como más energía, en realidad, era un desbalance hormonal en acción. Otro efecto común era la retención de líquidos. El cuerpo parecía voluminoso, sí, pero gran parte de esa masa era agua atrapada en los tejidos. Un espejismo de fortaleza que ocultaba la verdadera fragilidad interna. El DECA también alteraba la producción natural de testosterona. A corto plazo, esto se traducía en una disminución del deseo sexual, disfunción eréctil y un fenómeno tristemente conocido en el ambiente del culturismo, el DECA-DIC, símbolo de que el cuerpo estaba empezando a pagar el precio del atajo. Cada aguja traía consigo una promesa cumplida y una deuda silenciosa. El músculo crecía, pero el organismo comenzaba a tambalearse, y lo que parecía soportable en semanas se transformaba en una trampa más oscura cuando el tiempo avanzaba. Si los efectos a corto plazo eran una advertencia, los daños a largo plazo se convertían en una condena. El cuerpo humano no está diseñado para sostener la manipulación hormonal constante, y el uso prolongado de DECA dejaba cicatrices profundas, algunas irreversibles. El primer golpe llegaba al sistema endocrino. La producción natural de testosterona, silenciada por meses de exposición al DECA, muchas veces no volvía a activarse con normalidad. Hombres jóvenes descubrían que su organismo ya no respondía igual. Pérdida del deseo sexual, impotencia persistente, atrofia testicular. Lo que empezó como un impulso para crecer, terminaba en una identidad quebrada. El corazón también pagaba la factura. El aumento de glóbulos rojos, la alteración del colesterol y la presión arterial elevada multiplicaban el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares. Atletas con físicos imponentes caían de repente, víctimas de un músculo mucho más importante que ninguno de los que entrenaban: el corazón. El hígado y los riñones sufrían un desgaste silencioso, obligados a filtrar una carga química para la que no estaban preparados. Con los años, la fragilidad ósea y las lesiones crónicas aparecían en cuerpos que alguna vez parecían invencibles. En las mujeres, los efectos eran aún más dramáticos. La voz cambiaba de tono, aparecía vello en el rostro, el ciclo menstrual se detenía. Alteraciones que en muchos casos resultaban permanentes, cicatrices visibles de un pacto con consecuencias irreversibles. El espejo, ese juez que antes devolvía una imagen gloriosa, comenzaba a mostrar la verdad.
piel deteriorada, envejecimiento prematuro, un físico incapaz de sostener lo que alguna vez lució orgulloso. La gloria rápida se convertía en ruina lenta. El Deca no era solo un esteroide, era una promesa envenenada que tarde o temprano cobraba su deuda con intereses imposibles de pagar. El Deca fue creado con un propósito noble: sanar, devolver fuerza a quienes la enfermedad había debilitado. En manos de la medicina, fue una herramienta que ofreció alivio. Pero fuera de ese contexto, se transformó en un arma de doble filo, una promesa de poder que oculta una factura inevitable. Durante décadas, miles de atletas y aficionados al gimnasio han buscado en él un atajo hacia la grandeza física. Algunos alcanzaron sus objetivos, pero la mayoría terminó enfrentando consecuencias que no aparecían en los carteles de publicidad ni en las conversaciones de vestuario. Infertilidad, impotencia, problemas cardíacos, envejecimiento prematuro, una larga lista de daños que convierten la búsqueda de perfección en una pesadilla silenciosa. El Deca no es un mito ni una leyenda, es real, tangible, y sus efectos están documentados en cada cuerpo que lo ha usado sin medir el precio. No distingue entre campeones y principiantes, entre profesionales y amateurs. Cobra su deuda a todos, tarde o temprano. Quien crea que el Deca es un camino rápido hacia el éxito, debe entender la verdad. No es un atajo, es una trampa. Una trampa que se disfraza de victoria, pero que tarde o temprano revela su verdadero rostro. La fuerza auténtica no se construye en una jeringa, sino en la paciencia, la constancia y el respeto al propio cuerpo. El hierro premia al que persevera, no al que negocia con el veneno. Porque cada miligramo de Deca inyectado es un pacto con consecuencias que no se pueden borrar. Y cuando llegue el momento de pagar, nadie escapa de la deuda.